Hola, muy buenas tardes, días o noches donde se encuentren. Muchas gracias por seguirnos en este canal que se titula El encierro como cotidiano, en donde a lo largo de estas sesiones estamos haciendo reflexiones y preguntándonos sobre cómo está funcionando el encierro a raíz de esta pandemia, sobre cómo nos encontramos, qué estamos viviendo, qué preguntas nos estamos haciendo. En las sesiones anteriores hemos tenido a grandes amigos como Rojo Córdoba, Rubén Ortiz, Luis Conde, y el día de hoy que tenemos a nuestro queridísimo amigo Maxi Postay. No sé si te quieres presentar, Maxi. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación y con gusto interactuaré con ustedes. Bueno, Maxi, nosotros primero queremos preguntarte cómo estás viviendo tú el encierro. Yo lo estoy viviendo muy mal. Ok. Mal. Que ya después del coronavirus y después de todo lo que estamos viendo van a ser muy difíciles de ocultar. ¿Cómo vamos a discutir o cómo va a discutir la sociedad en su conjunto cuando nosotros planteemos que el encierro genera problemáticas incluso mucho más gravosas que las problemáticas de origen cometidas por la persona que luego está encarcelada, después de todos estos meses de encierro donde evidentemente cada uno de nosotros tiene que empezar a transitar esas experiencias que parecen solo propias de las cárceles? ¿Cómo van a cuestionar que el encierro es algo inofensivo? ¿Con qué cara van a hacerlo? Se está visualizando con mucha claridad todo esto, y a pesar de que algunas personas todavía se empeñan en ser sumisas, en aplaudir cualquier medida tomada por Alberto Fernández en la Argentina, por López Obrador en México, por el presidente que sea, en algún momento todo esto va a explotar. Y en esa explosión van a quedar en evidencia ciertas cosas. Y eso me parece algo interesante. Pero simplemente a los fines de tratar de encontrar algo positivo en un escenario que, como dije al principio, me parece lamentable. Me parece lamentable, me parece patético y hasta vergonzoso. Vergonzoso encontrarme con vecinos, es decir, personas que viven en la misma manzana que yo, siendo más policías que la propia policía, siendo moralistas, siendo pacatos, generando este discurso tan estúpido de que el Estado viene a cuidarnos. Es decir, el grado de ingenuidad colectivo que estoy supuesto que hablábamos recién, también caiga por su propio peso y diga, no, mirá, Maxi, está perfecto todo lo que decís, pero por más que quede en evidencia, y por más que casi te diría que sí es irrefutable, que todo esto que está pasando es gravísimo, y esta gente, las ovejas, como lo llamo yo, las ovejas del rebaño colectivo, y van a encontrar la justificación para seguir anestesiando existencia. Y creo que este es el punto vital. Renunciamos a las sensibilidades, a la corporalidad, al vértigo, al caos emocional, simplemente para vivir vida obedeciendo lo que nos dice papá Estado, papá Dios o el papá que se les ocurra. Ahora que empiezas a hablar un poco sobre esta, de alguna manera, organización que nosotras estamos creyendo que deviene en un sentido vertical a partir del Estado, ¿cuáles son las organizaciones que ves posibles desde el encierro? A ver, desde el encierro es muy difícil hacer algo. Es decir, lo que tiene que procurar la persona encerrada es vincularse con el afuera todo el tiempo. Yo no estoy a favor de las organizaciones que en cierto punto podríamos denominar estigmatizantes. Llámese organización de presos, organización de enfermos de tal cosa, organización, bueno, pónganle el rótulo que quieran. Para mí lo que tenemos que lograr es precisamente mixturar.
generar conexiones, vínculos y organizarnos políticamente sin necesidad de generar especificidades. Me parece que es un error táctico, si se quiere, limitar, no sé, pensar en organizaciones de presos dedicados exclusivamente a la problemática carcelaria. Creo que eso también es parte de una especie de disciplinamiento que padecemos, ¿no? Estamos todos bien distribuidos. Los que se dedican a la problemática carcelaria por un lado, los que se dedican a la problemática antimanicomial por otro, a la legalización de las drogas por otro, la cuestión de género, el movimiento feminista por otro, los ecologistas por otro. Es decir, cuando en definitiva estamos en un fenómeno global. Y en consecuencia, respondiendo a tu pregunta, yo lo que buscaría es entre problemática y sobre todo generar conciencia alrededor del denominador común que las atraviesa todas. Y que justo ahora parece que sí, ese denominador común, pues parece que está más común, ¿no? Creo que por ahí me parece que se puede ver como esa luz, porque finalmente dentro de las cuestiones que tú le llamabas positivas, como esto de hacer evidente más o que está siendo sobrerepresentado todo y que está siendo evidente, está sacando todas esas capas de lo que ya existía como cuestión positiva y ahora hay que ver qué es lo que puede pasar. Creo que acá desde este lado no pensábamos como en la organización en términos tal cual gubernamentales o en términos como muy específicos de la organización de personas encerradas. No íbamos por ahí. Más bien creo que íbamos por la segunda parte cuando estamos pensando en este factor común que nos está hilando y nos está atravesando en nuestras formas de vida. ¿Qué podría, o sea, y no es como para una respuesta, más bien, ¿dónde podrán caber esas formas de vida que pueden resistir o que pueden accionar ante esto que está operando de manera general en todas y en todos, ¿no? Va por ahí más bien la inquietud. Y sí, y eso es muy difícil pronosticar, ¿no? Es un proceso de... Hoy, en este contexto, lo que hay que hacer es generar contenido, generar producción, circular herramientas, tratar de, como dije, generar conexiones. Cuando vemos que los presos, por ejemplo, están manifestándose para lograr algún tipo de salida anticipada o arresto domiciliario, tratar de que eso se visibilice, tratar de que eso circule, tratar de que eso no sea únicamente abordado por los medios masivos de comunicación, porque evidentemente los medios masivos de comunicación van a direccionar el tema de una forma tendenciosa. Por ejemplo, acá en Argentina, ante los reclamos de los presos, ¿qué te dicen los medios? Fíjate que el que llevó adelante la negociación es un preso que mató a 4 personas. ¿Les parece dejar en manos de un homicida serial una discusión de estas características? Entonces ahí se construye un discurso que tiene una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? El rechazo automático. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tratar de complejizar un poco más e ingresar en la discusión. ¿Es difícil? Claro que es difícil, por ello ellos son incluso por fuera de los márgenes. Cada vez que se pueda hay que filtrar discurso, hay que meterse en la discusión. Y después, obviamente, cada uno del sector sabrá la demanda específica que tendrá que llevar adelante. Pero insisto, nunca encerrándose, jugando también con la propia demanda, sino siempre visualizando que estamos frente a un fenómeno mayor. A ver, ¿y por qué enfatizo tanto en esto? Porque no sé si pasa en México, pero acá en la Argentina y en diferentes lugares que he tenido la posibilidad de visitar, sucede bastante, es esta idea de, mira, yo estoy con mi problemática y más allá de mi problemática no puedo abordar nada porque mi problemática me sobrepasa, en consecuencia transformo la militancia política en una especie de historia personal. Y glorificamos a las víctimas y los únicos que pueden hablar sobre una determinada problemática son las víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace que el en sí pierda complejidad.
Y no subestimando a las víctimas, sino subestimando la especialización o el disciplinamiento militante. ¿Se entiende el planteo? Si nos a víctimas de un padecimiento en particular y no empezamos a generar esas conexiones, y la cosa se va a tornar mucho más chata de lo que podría llegar a suceder si activamos lo que planteaba al principio. Y te decía, a la que vos le llevas problemas asociados a lo manicomial, y dicen, no, no, pero esperá, los presos son una cosa, los locos son otra. Y al revés, ¿lo visualizan? Una persona encerrada por una cuestión se diferencia del loco que está encerrado por una cuestión asociada a la salud mental. Y en vez de visualizar denominadores comunes, terminan diciendo, no, yo me ocupo de mi tema, vos ocupate de lo tuyo. Como si realmente los temas fueran cubos de hielo. Creo que este es el desafío, me parece más importante, no solo de este tiempo, sino desde hace muchísimos siglos, diría, generar las conexiones. Y en las últimas décadas se visualizó esta fragmentación como nunca antes. Estamos llenos de militantes especialistas. Por eso a mí cuando, por ejemplo, me llaman y me quieren preguntar solo de la cárcel, yo me niego y trato de hablar de cualquier otro tema y a veces parece que mezclo todo, pero esa mezcla es una decisión política. Creo en la mezcla, creo en la epistemología de la licuadora. Y creo que instalar esta manera de entender las problemáticas y nos daría un poco más de fuerza, potenciaría todas nuestras inquietudes individuales. Claro, bueno, pensando en el hecho más bien de que las cárceles en realidad no siempre fueron como las conocemos hoy, ¿no? Es decir, no siempre albergaron presos o gente que cometía crímenes, ¿no? Es decir, o sea, hubo momentos en la historia en donde, o sea, simplemente se castigaba y ya, ¿no? O fungían de otra manera las cárceles. O sea, es decir, aquí el asunto es el encierro como sistemático y digamos, como disciplinar a una cierta persona, ¿no? Que en este caso hablamos de una marginalidad. O sea, es decir, estas personas están en un margen en donde en general, o sea, sus condiciones, pues, o sea, las llevan a ser vulnerables para que el Estado pueda aprovechar esa condición y entonces, ahora sí, disciplinarlo mediante el encierro, ¿no? O el aislamiento, que también, o sea, por ejemplo, o sea, ahorita hablamos un poco del encierro tal cual, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el exilio? O sea, que es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, te aíslan de tu espacio o de tu lugar. Pero bueno, o sea, ahora en torno a esto, aquí, por ejemplo, en México, digamos, han estado pasando como muchas cosas en los distintos penales o las cárceles que tenemos acá, que por ejemplo, o sea, en lugares como Querétaro, o sea, se aisló completamente a los reclusos, pero tienen ahora un sistema de, o por lo menos es lo que dicen los medios, porque en realidad nadie sabe a ciencia cierta si esto es verdad, pero donde dicen pues que ahora los reclusos pueden tener contacto con sus familiares por videollamadas, ¿no? Pero aquí en la Ciudad de México pasa, por ejemplo, hace un día o dos sale esta nota de que un recluso del reclusorio norte, bueno, un interno del reclusorio norte, ha muerto por coronavirus, ¿no? Y hace unas semanas, familiares de reclusos en el penal de Cuautitlán Izcalli se manifiestan porque no los dejan ver a sus familiares y no les dan noticias también, ¿no? O sea, incluso hace algunos meses, los chicos del Reclusorio Norte nos comentaban que la última vez que hubo un motín en el Reclusorio Norte fue justo en la pasada pandemia, ¿no? En la pasada crisis por la influenza global, porque nadie podía entrar. Y, o sea, ha habido como distintas, o sea, creo que en muchas partes comienza a haber ya como, digamos, estos brotes o estas organizaciones o estos
O sea, como, pues sí, o sea, como, por ejemplo, en Chile me parece que ya ha habido motines, ¿no? O sea, digamos, no sé en realidad qué ha estado pasando en Argentina. Aquí, sinceramente, ante esto, o sea, lo vemos muy posible porque aparte tenemos la particularidad de que, bueno, aquí no es nada secreto, ¿no? Que tenemos un crimen muy organizado, ¿no? Que opera fuera, dentro de los reclusorios, que también, y que tiene intereses muy particulares que por supuesto se están frenando, ¿no? Entonces, estamos un poco a la expectativa de también saber qué pasa con eso, porque es decir, es parte del mismo sistema que obviamente no está dispuesto a parar, ¿no? Entonces, bueno, un poco la pregunta es como, digamos, ante estas situaciones, y bueno, por un lado, o sea, digamos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en este caso en Argentina? Si ha habido como algún tipo de, o si tú sabes también como de algún, digamos, si están surgiendo algún tipo de esta manera de llamarlo como así, como acciones organizadas, ya sean motines o ya sean maneras de estar como de visibilizar esto como en una organización, digamos, de los mismos internos, o también pensar si esto, o sea, cómo puede ser visible. Sí, acá en Argentina, desde la semana pasada, empezaron a haber motines, que los presos no quieren llamarlos motines, dice que son simplemente reacciones frente a reivindicaciones legítimas. A mí, sinceramente, no me molesta la palabra motín y de hecho la reivindico. De hecho, me molesta mucho, como decía antes, que se utilicen eufemismos extraños para decir cosas que son bastante claras. Sí, hubo motines, hubo pabellones tomados, hubo presos a los techos de las cárceles, y todo eso derivó en la mesa de negociación de las que les hablaba al principio. Mesa de negociación que, como les dije, los medios de comunicación abordaron como un acto totalmente irresponsable, porque el preso que supuestamente se sentó a negociar con las autoridades gubernamentales había sido un homicida múltiple. Como consecuencia de eso, se llevó adelante un habeas corpus correctivo, les digo, un habeas corpus colectivo, y un juez específico habilitó las prisiones domiciliarias para una gran cantidad de presos, excluyendo, según palabras del propio juez, a personas que tengan alguna vinculación con delitos cometidos con armas, homicidios, violaciones, casos de violencia de género y lesa humanidad. Eso surgió en el penal de Devoto, la cárcel más emblemática de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que se dice también es que en el motín, en lo que fue la revuelta, la insurrección interna, tuvieron mucho que ver los estudiantes universitarios de la cárcel. Esto es lo que se dice desde afuera. Y ahí hay dos lecturas. Por un lado, cómo operan los medios también para estigmatizar a los presos que estudian, y por el otro lado, cómo opera el estudio para activar las capacidades insurreccionales de la persona que asume su rol, ya no con una pasividad casi vegetal, sino diciendo, mira, tengo estas herramientas, vamos a utilizarlas para ni más ni menos que por derecho. Eso es en la en la Ciudad de Buenos Aires, en el sistema penitenciario federal, y ya se reprodujo en el sistema penitenciario bonaerense, y si no me equivoco también en otras penitenciarías del resto de las provincias argentinas. Así que está en discusión. Y hoy por hoy es un tema que viene a disputarle el protagonismo mediático al coronavirus. Es decir, está asociado al coronavirus, pero evidentemente la cosa no está siendo tan grave en la Argentina, por lo menos, que los medios empiezan a hacer lo de siempre. Hablar de los presos como bestias, como monstruos, como personas que no merecen
vivir en sociedad, y algunos periodistas, incluso muy renombrados acá en la Argentina, están instalando la idea de que nace un nuevo virus, y es el virus de los presos que recuperan su libertad. Esta cuestión tan triste, tan ridícula, de que, bueno, ahora los presos van a ser liberados y lo primero que van a hacer al día siguiente va a ser cometer nuevos delitos. Que esta es la idea que se pretende instalar. Y después vos hablabas de en lo carcelario, eso ya se dispuso hace más de un mes seguro, no tengo la fecha exacta, se prohibieron las visitas, los penitenciarios seguían yendo y viniendo al penal. Y esto fue lo que generó los primeros contagios. A la aparición de los primeros contagios, aparecieron las revueltas. Las revueltas que fueron a su vez reprimidas por el servicio penitenciario, generando muertos, no por coronavirus, sino por balas de la policía. Y en cuanto a lo que vos decís de la apertura de los teléfonos celulares, también fue una medida que se desarrolló acá en la Argentina, y como se imaginarán, los medios de comunicación nuevamente recurrieron a su retórica fatalista, diciendo que a partir de que se les da teléfonos celulares a los presos, se multiplicaron los casos de lo que se denomina secuestros virtuales. Es decir, que si nos dejamos llevar por la lógica mediática, directamente a los presos los tenemos que dejar sin salidas, sin posibilidad de comunicarse con el exterior, y básicamente sin ningún tipo de derecho, dejándolos morir adentro de sus respectivos calabozos. Ese es el escenario general acá en la Argentina, y se está resolviendo. Ahora, en el día a día, sí se otorgan esos arrestos domiciliarios, esas conmutaciones de pena que en cualquier momento se van a proponer, etc. Y a mí, en cuanto a eso que planteas de las videollamadas, me gustaría también hacer un comentario no solo ligado a la cuestión carcelaria, porque veo con mucha preocupación también cómo se está instalando la idea de conformarnos colectivamente con la virtualidad. Nos quieren conformar con la virtualidad y nos hablan de la virtualidad como si fuera algo que realmente sustituye la corporalidad. Pasa con lo que decíamos recién de las visitas de los presos, y básicamente te dicen, no, es lo mismo videollamada que estar cara a cara, y pasa con cuestiones muy elementales de nuestra vida cotidiana. No sé si sucederá lo mismo en México, pero acá en Argentina algunos gobernantes están incitando a la población a tener sexo virtual, cómo nos tenemos que masturbar en nuestras, y nos dicen que nos mandemos fotos desnudos, ¿no? Y nos quieren conformar con eso. Sí, para que podamos aceptar semejante burla. No, mira, te voy a tener cerrado, pero vos, que no sos monógamo, no convivís con tu pareja, te gusta el enchastre y lo orgiástico, y te la vas a tener que bancar haciendo videollamadas con tus parejas. Y nos lo dicen así, lo más bien. Y después tenés a los músicos haciendo recitales, y tenés a los influencers haciéndote desafíos por Instagram. Y todo parece que está todo bien con el encierro. Vamos a seguir adelante. Vamos a salir adelante porque juntos podemos. Bueno, no sé qué les pasa a ustedes con todo esto, pero a mí me genera una irritación que básicamente no me entra en el cuerpo. Es que te iba a echar un albur a la mexicana, es que no te entra por el cuerpo, ¿no? Básicamente. Qué tonto eres, Exacto, sí. Oye, es que está muy cabrón porque justo estábamos hablando en la sesión anterior sobre estas prácticas de la era digital que como que se quieren sanar, quieren solucionar lo que no se puede, ¿no? O sea, pensar, todo lo hace ahorita, ¿no? Como muy específico con el sexo, y acá más bien lo que está, bueno, al menos seguro también pasa en muchas partes, que tiene que ver con la academia, ¿no? Con los sistemas escolares, desde el kinder hasta la universidad, y postdoctorado, lo que sea,
todo tiene que ser no en imaginar otras formas de aprendizaje, sino en replicar los mismos sistemas estructurados y antiguos de enseñanza, ¿no? Que no hay pedagogía en ello de aprendizaje verdadero, sino un intercambio de conocimiento o depositario más bien de conocimiento, y entonces ahora se está utilizando la pantalla para hacer depositar el conocimiento en el otro, y hasta se llevan las mismas prácticas, ¿no? Y justo lo estoy hilando con la idea de los desafíos, ¿no? Creo que pensar en desafíos en que no nos arraiguemos un chingo de prácticas que van a aparecer ahorita, ¿no? En esta crisis, y reconocerlas como esa, que también vienen desde un estado, vienen desde un sistema que está operando evidentemente para tener nuestros cuerpos dóciles, ¿no? Pensaba en las clases, pensaba en todas las formas que solamente queremos solucionar en vez de encontrar otras posibilidades, ¿no? Me gusta pensar en el laboratorio como esta forma de experimentar, pero que experimentemos otras formas, no la que ya está puesta ahí para que la usemos, que va hilado con la otra pregunta, que un poco igual ahorita por ahí la va a poner Mónica, pero que justo va en qué nos espera en un futuro, pero yo ahorita más bien me ingenio otra, que tiene que ver cómo hacer visible todas estas prácticas que se están haciendo muy comunes y desarraigarlas, quitárnoslas, para no estar así siempre, porque si no parece que serán insertadas, y ¿qué pasa después? Pues evidentemente pueden ser que, por ejemplo, en el sistema carcelario, pues no nos sorprenda que en un futuro digan, ya no entran visitas, porque ahora encontramos la posibilidad de que vamos a poner un chingo de computadoras y los domingos la gente va a venir a las computadoras a las visitas. O ese tipo de prácticas que me parece que son muy peligrosas, no solamente en el sistema carcelario, sino también en el sistema en el cual todas y todos vivimos, ¿no? Sí, sí, completamente, coincido con todo lo que estás diciendo. Y cuando yo en la conversación diciendo estoy muy mal, pensaba en todo eso. Pensaba en lo patético que resulta visualizar la facilidad con lo que la gente acepta este tipo de medidas, y cómo en esta hipótesis de meditación, Ravi Shankar, del suceso algo patético, no sé si lo ubican al Ravi Shankar y su frase, si sucede conviene, aceptando las cosas como son. Bueno, mira, ahora no podemos tener sexo, vamos a conformarnos con mandando fotos. Ahora no podemos ir a los cursos, vamos a conformarnos con que el profesor nos diga algunas pelotudeces por cámara. Es decir, y el cuerpo, otra vez, ocupa un lugar completamente marginal. ¿Y por qué digo otra vez? Porque no quiero irme muy lejos, pero ¿en qué se basa la cultura represiva si no es en la postergación del cuerpo? Monoteísmo religioso, el cuerpo, basura, lo mejor está en el más allá. Platón, el cuerpo es la cárcel del alma, ¿sí? Es decir, el cuerpo postergado, no le importa a nadie, bueno, bancátela, resistí. Otra vez, la jerarquización del mártir, la jerarquización del sacrificio, la jerarquización del estoicismo, el padecimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a esto? Bueno, transformarnos en militantes del cuerpo, en activistas de la sensualidad, en activistas de la epidermis, en activistas de la saliva, ¿sí? Suena a provocación, pero tenemos que ser militantes de la saliva. No puede ser que la saliva, después de todo este circo gigantesco montado alrededor del coronavirus, termine siendo algo problemático, algo estigmatizado. No lo podemos permitir. Como no podemos permitir que se estigmatice el abrazo, que se estigmaticen los besos. Hay que besarse, hay que chuparse, y hay que resistir a toda esta vorágine represiva chupando. Y esto es elemental. Hay un experto de la universidad de no sé cuánto, porque todas estas universidades cada tanto mandan un experto nuevo, diciendo que llegó el fin del apretón de manos. ¿Quién es yo lo digo así muy claramente, ¿quién carajo se piensan que son estos tipos para decirnos no se saluden más con las manos?
¿Qué se comieron? ¿Qué dinosaurios se comieron para decirnos semejante cosa? ¿Por qué? Porque están titulados en una universidad y te ponen sobre la mesa que ellos conocen más de epidemiología que cualquiera de nosotros. Eso no hay que permitirlo. Por eso, además de militar en contra del encierro y contra la cultura represiva, hoy más que nunca me transformo en un militante a favor del cuerpo y a favor de la desobediencia civil. No obedezcamos todo lo que nos dicen. No obedezcamos. No obedezcamos. Tomemos los recaudos que tenemos que tomar. Lavémonos las manos. Esto dicho así suena ridículo. Hay que lavarse las manos. Sí, ya sé, sí, lo sabía desde antes, que me tenía que lavar las manos. Mantengamos el distanciamiento social, pero no respetemos cada coma de cada decreto que nos bajan desde los diferentes gobiernos. Y tratemos, aunque sea microclimáticamente, de generar escenarios de subversión. Porque como dice Rafael Barret, si hay algo más injusto que cumplir una ley a ciegas, que no cumplir una ley, si hay algo más injusto que no cumplir una ley, es cumplirlas a ciegas. Y creo que acá también hay un problema. Estamos cumpliendo al pie de la letra todo lo que nos están diciendo. Y si le habilitamos, y ahora que con esto cierro, y porque sé que alguien quería decir algo, y si habilitamos, y si generamos una imagen de que cualquier pavada que nos dicen, vamos dócilmente a acatarla, como dice Ángel, lo que se viene es tremendo, porque ya está. Ya saben que nos dicen, tienen que caminar 500 metros, vamos, hacemos los 500 metros y volvemos. Tienen que caminar con barbijo, vamos y nos ponemos el barbijo. Y es ridículo caminar con barbijo. Es ridículo caminar con barbijo, tenés que mantener la distancia social, pero si estoy solo en la calle, no tengo que caminar con barbijo. Y sin embargo, en la Argentina te obligan a caminar con barbijo. Y en otros países de Latinoamérica te ponen multas muy cuantiosas por caminar sin barbijo. Y yo estoy con mi perra y no estoy molestando a nadie. Y viene un policía y le tenés que andar explicando estas cosas y capaz que nosotros zafamos porque le ponemos, mirá, yo conozco esto, le dice incluso que sos abogado, no sé qué, y los policías cobardemente se van a sus casas. O mejor dicho, dan media vuelta y se van. Pero con personas más vulnerables, hacen lo que quieren. Entonces, esto creo que tiene que ser un mensaje muy importante. No obedezcamos ciegamente todo lo que nos dicen los poderosos. Yo no sé qué estamos esperando para reaccionar colectivamente frente a esta carta de arbitrariedades. ¿O qué estamos esperando para cuanto menos manifestar públicamente nuestra disconformidad? Porque parece que estamos viviendo en la Disneylandia del virus. Y no podemos permitirlo. Discúlpame que me excedí y quería decir algo una de ustedes. Sara, Sí, tú quieres decir algo, ¿no? Sí, yo quería decir que, bueno, también yo me permito decir que justo es hegemónico como o sea, como aislamiento, como no contacto, el no contacto físico, porque bueno, también, pues no es lo mismo a que no se saluden y no se toquen, pues un par de ingleses, pues claro, o sea, en las culturas latinoamericanas, ¿no? O sea, por lo menos los mexicanos, bueno, tenemos una cosa con el contacto físico que, o sea, Claro. que no podemos, ¿no? Entonces, pues claro, a nosotros eso nos reprime de una manera, pero fuertísima, ¿no? O sea, porque pues esta sangre latina, ¿verdad? Y bueno, o sea, y digo, como en ese mismo tenor, yo quiero decir, abordando lo que ya decías acerca de, bueno, la salud es un concepto como muy amplio, ¿no? Muy vasto, que no nada más tiene que ver con el asunto físico, y que, bueno, en este caso también arroja o sea, sí tiene que ver con un asunto físico, porque vamos, sucede, pero también tiene que ver con un asunto de dominio, ¿no? Es decir, a pesar de la cuarentena, o sea, se estiman cifras de millones de embarazos no deseados durante este tiempo de cuarentena, ¿no? Que es decir, o sea, embarazos no deseados, ¿no? Y decisión, de nuevo, otra vez, sobre el cuerpo de mujeres, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando de otra vez, o sea, como un retroceso bueno, no sé no un retroceso en la lucha histórica, pero es decir, otra vez nos colocamos
en un lugar donde, o sea, de nuevo tenemos que estar luchando como lo hemos venido haciendo siglos, toda la vida, las mujeres, por la defensa del propio cuerpo, por la defensa de nuestras decisiones, o sea, otra vez, ¿no? Y bueno, o sea, eso un poco por allí, pero también pensando en cómo, es decir, ya había una vida virtual como desde el contacto de la sexualidad, etcétera, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque, bueno, justo ahora, con todo esto, o sea, como retomando un texto de mediados de los 90, ¿no? Que es de este hombre que habla de qué es la virtualidad, que es Pierre Levy. Él dice, bueno, pues es que la virtualización es la solución a las cosas. Ahora, o sea, otra vez vuelvo a decir, esto es a mediados de los 90, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención cómo la vida virtual de pronto también toma decisiones en torno a la vida virtual, pero, o sea, con respecto al capital, ¿no? Por ejemplo, Tinder, o sea, no sé si vieron, pero bueno, activó esta cosa de, o sea, sí te manda como estos mensajes de, cuídate, no es el mejor momento para que salgas y tengas tu cita, pero, pues, ¿qué te parece que te dejamos libre? O sea, que veas a la gente que tú quieras en todo el mundo, ¿no? Para que no te desenganches, o sea, y no dejes de pensar que eso va a ser posible, aun cuando se vuelve todavía más virtual, porque es decir, o sea, yo voy a estar ligando en, no sé, en Marruecos, ¿no? Y padrísimo, pero es todavía más virtual el asunto, porque bueno, pues, o sea, yo de aquí a que vaya a Marruecos, o sea, es decir, como que ya estamos operando en un momento donde la virtualización ya está en el mundo incluso de la fantasía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, o sea, ahora que definitivamente tenemos que hacerlo virtual, pues claro, o sea, cómo vamos a solucionar si no es en el entorno del deseo y de la fantasía, creo yo, ¿no? Entonces, A ver, Tinder, Facebook y todas estas corporaciones están haciendo su negocio. Y obviamente van a hacer su negocio y me parece incluso hasta inteligente de su parte que busquen que no se le vaya la gente, que es lo que haría cualquier persona con su emprendimiento. El problema es la pasividad de las personas que consumen este tipo de instrumentos cuando, como dije al principio, les ofrecen una migaja y en vez de reprochar que no le están dando el pan entero, celebran. Por eso hay que visualizar, y es muy importante, cómo históricamente se alcanzaron esos niveles de pasividad. Para decirlo sencillo, yo si fuera el dueño de Tinder haría lo mismo. ¿Sí? Lo que me preocupa no es cómo opera Tinder, me preocupa cómo se acepta Tinder, cómo se acepta la migaja, cómo se acepta la concesión y cómo terminamos diciendo qué bien Tinder, piensa en nosotros. Y esto traducido al Estado, al gobierno, es lo mismo. De golpe alguien te da una limosna y decís, uy, qué bien, me lo voy a poner en mi remera, en mi camiseta, voy a poner la cara de este presidente que una vez me dio 100 pesos, gracias porque me diste 100 pesos. Y voy estúpidamente a votarlo en 4 o 6 años. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué aceptamos con tanta pasividad este tipo de escenarios? ¿Y por qué frente a lo que podríamos denominar los derechos vulnerados, en vez de generar reclamos contundentes, aceptamos la propina cual animalitos hambrientos? Ni siquiera quiero decir animales, porque los animales me merecen muchísimo respeto. Encima hoy es el Día del Animal, 29 de abril. Es decir, desprovistos de cualquier tipo, hasta te diría de dignidad elemental. Lo aceptamos, no pasa nada. De un día para el otro, 4 personas decidiendo por millones. ¿Qué estamos celebrando? Sería la pregunta. ¿Qué estamos celebrando?
Y eso es tristísimo, tristísimo. Y en relación a lo que decís de la particularidad latinoamericana y el cuerpo, y sí, claramente ahí hay elementos extras. Porque también, y esto hay que decirlo, esta pandemia refleja mucho del eurocentrismo latinoamericano, sobre todo en los inicios. Una anécdota. ¿Se acuerdan cuando empezaron los aplausos en los balcones en Italia y España? Porque había miles de casos y médicos sobrepasados. Entonces se empezó a aplaudir muy estúpidamente, como focas, a los héroes médicos y a los héroes policías que nos protegen. Eso se hacía en España y en Italia. Acá en Argentina, a los 2 días se empezó a hacer. Y vos me preguntás, ¿cuántos casos había? 2 casos. Y ya, porque, viste, lo hacen los europeos, lo tenemos que hacer nosotros también. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo, no estoy negando la problemática, estoy diciendo, mirá qué interesante, el pensamiento latinoamericano tratando de pertenecer al mundo de la peor manera, porque ¿cómo es pertenecer al mundo en el cementerio? Como, estamos orgullosos. Hoy por hoy tenemos una enfermedad que afecta a Francia, Inglaterra, a Estados Unidos, a Italia y a España. Qué bueno. No nos sentimos excluidos. El eurocentrismo también es una variable a considerar, digo, ¿no? Para sumar otro elemento, pensando en tu reivindicación latinoamericana en cuanto a lo corporal que yo reivindico. Pero también hay que decir que desde Latinoamérica se muestra una frivolidad bastante importante también a la hora de asumir categorías europeas como si fueran nuestras. Y acá otro elemento que incluyo. ¿El mundo está tan globalizado como parece? ¿O también esa es una sugestión? ¿Realmente piensan que porque pasó en Estados Unidos va a pasar en Venezuela, porque pasó en China va a pasar en Nigeria, porque pasó en Nigeria va a pasar en Eslovenia? ¿O también se construye un sentido universal que es completamente artificial? ¿Y eso cómo lo visualizamos para empezar a responder algunas de estas preguntas? Con situaciones muy concretas. Nos llega información de que Estados Unidos se está cayendo a pedazos, pero lo que se está cayendo a pedazos es Nueva York. Otras ciudades de Estados Unidos no se están cayendo a pedazos. Nos llega información de que Italia se está cayendo a pedazos, pero lo que se está cayendo a pedazos es el norte de Italia. El sur de Italia no se está cayendo a pedazos. Eslovenia, límite con Italia, no se está cayendo, y límite con el norte de Italia, no se está cayendo a pedazos. Entonces, ¿por qué tenemos que actuar todos exactamente igual cuando todavía este proyecto global no es perfecto? ¿Y por qué cuando alguien pretende atender las particularidades de su país, lo tratamos automáticamente de responsable? La ficción de la globalización y de que realmente se generó a partir de la virtualidad y a partir de Internet sobre todo, una globalización perfecta, es algo que yo por lo menos tomo con pinzas, ¿eh? Yo quisiera hacer algunos apuntes sobre algo de lo que estabas compartiendo. Son en realidad algunos apuntes. Cuando hablabas, tiene que ver con esta idea de la reproducir el eurocentrismo, ¿no? Acá en México pasó igual a los 2 días en una unidad que se llama Santa Fe, que es una unidad ahí habitacional clase media alta, y no, a los 2 días la gente aplaudiendo, cantando, ¿no? Y entonces, pero también surgieron un buen de memes, como respondiendo a eso, pues de que no anduvieran de ridículos, ¿no? Prácticamente. Porque el video del cielito lindo, ¿no? También. Sí, no anden de ridículos cantando cielito lindo, pues porque pues, la exigencia y las prácticas y lo que estaba pasando aquí era otra cosa, ¿no? Pero la idea de reproducir inmediatamente lo que nos mandan de Europa, pues parece que es implícito, ¿no? A la ideología que es operante e imperante en los medios de comunicación y lo reproducen, ¿no? Ahora, hay otros 2 puntos que me parece importante, que un poco ahí estabas ya ahondando, quizás también sería bueno un poco darle
quizás más profundidad, que tiene que ver con matizar, cuestionar todo lo que se está diciendo, ¿no? Porque entonces se genera esta dicotomía entre el que sale, el quédate en casa y el que sale de casa, ¿no? Cuando en realidad hay un sinfín y hay una brecha de clase, de económica, de las personas que tienen que salir, ¿no? Como lo mencionabas en el inicio, y que acá también es muy común, ¿no? Que las personas, evidentemente muchos, si no es que decía la jornada hace como una semana, que más del 50% trabajaba de manera informal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas esas personas que tienen que salir de sus casas, pero por otro lado no hay ni siquiera, no en términos paternalistas, sino en términos de ofrecer otro tipo de oportunidades y no solamente que fueran castigados, ¿no? Aquí en varios estados también ya, si sales sin el cubrebocas, ya te están levantando, ¿no? Ya inmediatamente se van al Torito o a la Quinta o a un lugar donde van a estar ahí unas 48 horas, pero está bien cabrón porque los juntan con otras 40 o 50 personas, ¿no? Si se supone que no están buscando que existan aglomeraciones de personas, es lo que están haciendo, ¿no? Pero evidentemente para generar un recurso, acá se le llama la mordida, no sé cómo se le llame allá, pero evidentemente es un acto de corrupción desde en todos los estratos sociales. Y ya por último, algo que me parece importante que tiene que ver con la aceptación, a mí me parece preocupante el término de cómo vale ahora el muerto por COVID, vale más, es enunciado, es puesto en el espacio público, en el diálogo público, que las otras formas de violencia que se han manifestado, ¿no? El ejemplo que ponías tú y que es muy común también acá en México es que justo antier que salió la nota de que una persona de 70 años había fallecido por COVID, fue una nota que circuló en todas las redes sociales, ¿no? Indignación de que las personas estuvieran, sobre esta persona que falleció, pero al mismo tiempo fallecen semanalmente por armas, fallecen semanalmente por estos actos de reproducción de la violencia sistémica que tiene y que muchas veces opera desde tanto del narcotráfico como de los aparatos institucionales, es decir, por la policía o lo que le llaman ahí el orden, ¿no? Pero justo esos muertos no cuentan. O sea, está bien cabrón porque entonces en el ejemplo que estabas mencionando tú, mueren tantas personas en apagar un motín, en contener un motín, y pueden ser 10, 20, 30, y eso es como se hizo para controlar, ¿no? Entre comillas, lo pongo muy grande, evidentemente. Pero sale un muerto por COVID y es como que ahora sí al sistema sí le interesan estos muertos y estos no. Cuando estos son también un resultado de las violencias estructurales que operan en el Estado, ¿no? Nada más son 3 apuntes para problematizar, pues. Bueno, yo nada más quiero aumentarle allí que, o sea, que no nada más esto, ¿no? O sea, no nos vayamos tan lejos. O sea, en México es el país de Latinoamérica y uno de los países en el mundo con mayor número de feminicidios. O sea, al día morimos 9 mujeres, casi 10, por violencia extrema. O sea, nos matan por ser mujeres y esas cifras no importan, ¿no? Es decir, nuestro presidente se ha encargado de invisibilizar esta lucha, o sea, no la nombra, ¿no? Y eso no indigna, pues, o sea, claro, nos indigna a nosotras, nos indigna el movimiento feminista, nos indigna a las mujeres, pero a la sociedad en general no le indigna cuando nos están matando en nuestras propias casas. O sea, ahorita con la cuarentena se han incrementado las llamadas, se ha incrementado, que era un poco lo que ya decía Maxi, o sea, se ha incrementado la violencia, ¿no? O sea, que es una violencia sistémica y otra vez, o sea, es decir, es mero control, ¿no? El control más grande que tenemos aquí, pues sí es el machismo, o sea, y no opera solamente con nosotras, eso también opera con los varones, ¿no? Y bueno, cis o no binarios o como sea, o sea, en general, o sea, es un control masivo. Pues. E incluso como ese control, o sea, en términos de violencias, me resuena mucho como nosotras nos dicen, tienes que cuidarte, tienes que estar a salvo y no salir de noche y quedarte en tu casa y estar encerrada. Y entonces otra vez el encierro como un mecanismo de control para que esa violencia no te afecte. Cuando lo que estamos viendo es que justamente en un sistema de encierro, esa violencia se está potenciando de una manera brutal, ¿no? Solamente apuntar eso. Me gustaría también decir en este momento que hay
una parte de la sociedad que también está siendo profundamente invisibilizada y que de pronto aquí en México por lo menos se dio un boom de hablar de los migrantes por la caravana migrante que iba a pasar por aquí hacia Estados Unidos, y de pronto no sabemos nada, no sabemos qué está pasando con toda esa gente, y las únicas noticias que han salido tienen que ver con que se está proponiendo otra vez este encierro para los migrantes, sí por el asunto de la pandemia, pero también, o sea, y cómo lo vinculan, ¿no? O sea, es el asunto de la pandemia y además cómo a partir de este encierro se va a establecer un orden para quienes legítimamente sí podemos habitar en el territorio, ¿no? O sea, para nosotros mexicanos que sí podemos estar aquí, y entonces cómo los migrantes son un riesgo en términos de violencia, en términos de crimen, pero ahora también como agentes que pueden esparcir un virus. Entonces, me parece también que es parte de la sociedad que está completamente vulnerada y que en este momento está invisibilizada y de la que no podemos, de la que no sabemos o no se ha enunciado nada. Y en ese, o sea, como para regresar también un poco sobre la pregunta, Maxi, a mí me gustaría que tú nos dieras tu punto de vista sobre esto que mencionabas anteriormente, que es el asunto de seguirnos vinculando con el afuera. ¿Cómo es que en este momento podemos seguir teniendo un vínculo con el afuera una vez que hablamos de todo este asunto de la virtualidad y cómo estarte vinculando con otro que esté en el encierro no necesariamente es estarte vinculando con el afuera y con lo que está pasando ahí, después de tu puerta? Eso por un lado. Y por el otro, ¿cómo es que el encierro, que es una pregunta que ya teníamos establecida sobre la mesa, cómo es que esto que estamos viviendo nos puede ayudar o nos está programando para relacionarnos de una manera diferente en el futuro? O sea, una vez que acabe todo esto, ¿a qué le podemos apostar? ¿Cómo es que regresaremos a vernos cuerpo a cuerpo? ¿Cómo es que regresaremos a estar los unos con los otros en el contacto físico? Y por supuesto también cómo es que esta manera de relacionarse con el afuera y a lo que le vamos a apostar, cómo se refleja también en los sistemas de encierro. A mí, del trabajo que llevamos con la gente en el reclusorio norte, hay quienes dicen, me quedo mucho con una reflexión que hacía uno de los compañeros hace un tiempo y decía, yo tenía una realidad montada en la que yo cuando saliera de aquí iba a estar con tal persona, pero hice una llamada hace poco y entonces esa persona ya no forma parte de mi realidad, ¿no? De toda esta realidad compleja que lo involucra a él en el encierro y a una persona afuera. Entonces, pues bueno, esas son las preguntas que en este momento yo haría. Bueno, dijeron varias cosas. Es lo que iba a decir, que si también está bien chido y agradezco a Nico Morta, lo hace súper puntual, pero también si de lo que ahorita estuvimos charlando, también surgen más, adelante, no hay pex, de eso se trata, ¿va? Sí, no suelo respetar mucho el formato pregunta-respuesta, así que, a ver, en relación a lo que planteaba Ángel, anoté 5 cosas de las diferentes cuestiones que fueron planteando. ¿Te acordás cuando en San Luis Potosí hablábamos de las bases de la cultura represiva y enunciábamos que uno de los grandes artilugios es la idea de la totalidad, la idea de lo universal, la idea de que Dios, Platón, las grandes referencias a la cultura represiva tienen un poder tan ilimitado que básicamente están en todas partes? Bueno, todo lo que sea discurso único, todo lo que sea fomentar el pensamiento único, todo lo que sea fomentar las temáticas únicas va a ser bien recibido por la cultura represiva. Es decir, el coronavirus le vino bárbaro a la cultura represiva. A la cultura represiva le encanta hablar de una sola cosa. A la cultura represiva le encanta que exista una manera única de entender la existencia. A la cultura represiva le encanta que todos los países estén haciendo lo mismo. Por eso es muy importante, en relación a esto último, poner en evidencia lo que decía antes. La globalización perfecta no existe. Y en relación a lo que planteabas vos, no dejar de hablar de otras cosas.
y darle a esas otras cosas un nivel de importancia equivalente. Porque nadie estaba diciendo, neguemos el coronavirus, yo no entro ni en teorías conspirativas, no me interesan esas cosas. Pero lo que estoy diciendo es, la gente se está muriendo por otras cuestiones, la gente está sufriendo por otras cosas. No todo se trata de no te agarres el virus, porque encima de todo, del virus, zafa la mayoría. ¿Sí? La mayoría de las personas que adquieren el virus se salvan, no tienen ningún problema. Tienen problemas las mismas personas que suelen enfermarse por gripe común. Entonces también pongamos las cosas sobre la mesa y con mediana claridad. En resumen, y en relación a lo que vos planteabas, frente a la totalidad, la multiplicidad. Por eso es tan importante no replicar, no ser autómatas. Si está pasando en Italia, y yo estoy en Austria, y capaz que es otra movida, que es otra cosa, es otra realidad. Si está pasando en México, y Guatemala no necesariamente tiene que actuar igual. Y cuanto más matices pongamos sobre la mesa, mucho mejor. Esa es una manera, para mí, muy inteligente de confrontar la cultura represiva. Frente a Dios, el politeísmo. Frente a Dios, la multiplicidad. Frente a Dios, la corroboración de que existen muchas interpretaciones posibles, y sobre todo, la corroboración de que no hay nada mejor que reconocer la existencia de muchas interpretaciones, porque desde esa multiplicidad, como decíamos también al principio, la complejidad se maximiza. No hay nada más ridículo que estar todos hablando de lo mismo. No hay nada más estúpido. Imagínense un extraterrestre diciendo que bueno, voy a visitar la Tierra, me dijeron que son 7.000 millones de personas, estoy tan entusiasmado, y viene en la nave espacial, el marcianito, y se baja de la nave y nos ve hablando a todos de lo mismo. Yo pego la vuelta y no piso más este bendito planeta, porque es estúpido hablar todos de lo mismo. Bueno, generar multiplicidades en ese sentido me parece fundamental. Hablar de las cosas incluso que tendenciosamente se están invisibilizando. En relación a lo que hablaban del feminismo, es importante decir algunas cosas. Primero, si no se está hablando del feminismo en México, si no se está hablando, mejor dicho, de la violencia contra las mujeres en México, hay que trabajar para ponerlo en agenda. Eso es algo elemental, ¿sí? Hay que lograr que se hablen de estas cosas, que se visibilicen problemáticas. Pero ojo, una vez que se logra esto, o no sé si una vez porque parecería que una cosa va antes y otra después y todo va en simultáneo, pero en escenarios en los que se logra hablar de la violencia contra las mujeres, ojo en caer en este vicio monotemático del que hablábamos antes. Porque es muy común encontrarse a mujeres militantes feministas que no saben hablar de otra cosa que de su microclima. ¿Sí? Que no saben hablar de otra cosa, que solo hablan de ese tema. Y no digo que sea el caso de ustedes. Digo que el problema de la cultura represiva, el problema de lo totalizante, el problema de lo universal, atraviesa incluso a los sectores críticos. Y de golpe, pensar que una problemática específica ataca a las mujeres y al resto de las personas no, o afecta a tal cuestión, y hablemos solo de esto, pero evitemos lo otro, porque ese no es mi tema, que es lo que planteé al principio, para mí sería un error gravísimo. Y es algo muchísimo más fácil de disciplinar, algo muchísimo más fácil de controlar por parte de la autoridad centralizada. Dicho más sencillo, si nos transformamos en monotemáticos, por más que lo que tengamos para decir sea muy interesante, perdimos. Porque somos previsibles. Ah, mirá, acá habla la feminista y ya sabemos por dónde va a salir. Ah, mirá, acá habla el anarquista y ya sabemos qué nos va a decir. Acá habla el trotskista. No, hay que evitar estos encasillamientos identitarios. Hay que evitar el sostenimiento de las identidades estáticas.
de las verdades únicas y hay que permitirse la mutación y el devenir permanente. Eso en relación a los feminismos y a lo que planteaban específicamente sobre la problemática de las mujeres. Repito, ¿hay que visibilizar esto? Sí, pero bajo ningún punto de vista las mujeres tienen que encerrarse y hablar del movimiento feminista, el movimiento feminista, como si fuera lo único importante sobre este planeta. En relación a la migración, otro tema clave, muy importante, y está muy bien que lo ponga sobre la mesa. ¿Por qué? Porque la pandemia abre la puerta para el sueño de muchos gobernantes, que es el cierre de fronteras. Abre la puerta y te cierran la frontera. Donald Trump aprovechó, se le cumplió el sueño. Le agradece al San Coronavirus todo el tiempo. Gracias, santo coronavirus, por permitirme cerrar las fronteras y que suene políticamente correcto. Ni hablar de lo que va a suceder en Europa y de lo que ya está sucediendo en Europa. Es decir, visualicemos también con mucho cuidado y con mucha atención lo que va a ser el surgimiento de la xenofobia, o el surgimiento no, la maximización de la xenofobia y la maximización de los escenarios nacionalistas. Los nacionalismos que se vienen son muy peligrosos, Después de crisis como estas, después de discursos de paranoia, de miedo, de control social, de emergencia y todo lo que ya sabemos, hay una tendencia histórica a encerrarse. Otra vez, siempre la misma palabra, a encerrarse. ¿Y cuáles son los barrotes? Las fronteras. ¿Cuáles son los calabozos? Los países. Y a partir de todo lo que ustedes conocen muchísimo mejor que yo todavía. A ver, hablaban del vincularse con el afuera, cómo se puede hacer, y a ver, eso en el día a día, como dije al principio, hay que buscar filtraciones. Hoy por hoy, como dije, hay que desobedecer, hay que buscar maneras de encontrarse con el compañero, organización, hacer actividades, promover cosas y sobre todo mandar una señal de movimiento. Una señal de que no todos estamos vegetalizados. Eso es lo que intentamos hacer nosotros desde nuestro espacio, desde nuestro colectivo. Muchas veces tenemos que recurrir a herramientas virtuales, pero cada vez que podemos, recurrimos a la corporalidad, ni más ni menos para mandar un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Y mirá, no todos estamos anestesiados. Y te puede poner en una situación riesgosa, y sí, te puede poner en una situación riesgosa. Si algún fiscal quiere denunciarme por incitar a la... Bueno, que lo haga, le mando el teléfono si quiere, le paso la dirección. Pero tenemos que hacerlo. Y en relación a los contextos de encierro, y ahí es más difícil corporalidad, pero cada vez que se pueda entrar, hay que llevar actividades, y no recreativas para los presos, no para entretenerlos, hay que llevar herramientas para que en definitiva los tipos piensen, los tipos controviertan su rol, controviertan su posición. No hay otro camino, me parece. Buscar filtraciones todo el tiempo. Y después cosas muy específicas que hacen a las realidades específicas de cada lugar y a las realidades específicas de cada organización, de cada decisión política o de cada propaganda, no quiero llamarla propaganda por el hecho, pero sería algo similar que queramos generar. Situaciones de impacto, visibilizaciones. Tenemos que reaccionar. Los diferentes sectores. Está dormido el anarquismo, está dormido el feminismo, que está trabajando puertas adentro, atendiendo problemáticas muy específicas, pero que esta cuestión de el cuerpo es mío, defiendo mi cuerpo, etcétera, etcétera, con esta cuarentena parece que nos olvidamos de todas esas consignas. Están dormidos muchos sectores políticos, hay que despertarlos y hay que apuntalarlos para que empecemos en conjunto a transmitir un mensaje
que se entienda clarito, que es, no pueden hacer con nosotros lo que se les cante. No pueden hacer hoy una cosa, mañana otra, y al tercer día una cuestión completamente distinta, y en las 3 etapas lo vamos a aceptar con total sumisión. Creo que eso es fundamental, como mensaje, aunque sea desde nuestros pequeños espacios, y que se sepa que hay personas no dispuestas a ser disciplinadas. Y después el futuro. El futuro, bueno, el futuro es un futuro de hipervigilancia, es un futuro de sofisticación de dispositivos biopolíticos, es China proponiendo ponerte en tu teléfono celular dispositivos que incluso desconozco cómo funcionarían para medirte la fiebre o para que sepas con una especie de señal de alarma cuando te cruzas con un enfermo, y eso conduce claramente a estigmatizaciones, a señalamientos. Acá, en una provincia argentina, un gobernador propuso, y por suerte creo que no prosperó, poner cintas. ¿Vieron las cintas de frágil? Las cintas que se ponen en los lugares frágiles, o cuando se clausura un local, un negocio. Bueno, poner cintas en las casas de los enfermos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es algo tremendo, y eso es lo que se viene, y eso es lo que se va a intentar impulsar desde el poder político, y eso es lo que van a aprovechar las autoridades de casi, te diría, todos los países. Lo que se viene no es un debilitamiento del capitalismo, como plantea Zizek, o una sociedad más comprometida, o una sociedad en armonía con los colibríes y los ciervos, porque ahora en Venecia hay pececitos. No, lo que se viene es la hipervigilancia, lo que se viene es el leviatán envalentonado, diciendo, y estoy rodeado de ovejas, vamos a aprovecharnos que a estos tipos le hacemos lo que queremos y no dicen nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer algo y decir mucho también, de hacer mucho y decir mucho, para que más o menos haya un contrapunto. Pero el escenario en lo inmediato es de poderosos, más poderosos que nunca, y envalentonados en su poder, y personas comunes y corrientes más humildes, aplacadas y sumisas que de costumbre. Es desolador lo que se viene. Frente a eso, organización, producción, circulación de herramientas, y siempre tratar de promover erupciones en los lugares más impensados. Es decir, yo por lo menos desde mi lugar trato de activar cosas con las cárceles, cosas con espacios manicomiales, ir a los colegios secundarios, primarios. Cada vez que tengo la posibilidad de ir a los grandes medios, aunque a veces ni siquiera me dejan hablar, voy igual y me peleo. Es lo que tenemos que hacer, me parece. No hay mucho más. Circular todo el tiempo, y que desde esta circulación aparezcan cosas que empiecen a ser más sustanciales y que pongan por lo menos una señal de alerta en los Trump, en los Putin, en todos estos líderes del mundo, y ni hablar de los grandes líderes, los jefes de todos ellos, las corporaciones económicas internacionales que realmente se piensan los dueños del tiempo, del espacio, de la vida y de la muerte de las personas. Igual vamos sobre los últimos minutos para que podamos también ir dándole un cierre, pero ahora que tú decías como que tiene que ver justo, ¿no? También con la necropolítica, ¿no? La organización de la muerte, ¿no? Y la legitimidad que el mismo Estado ha dicho y se ha expresado de manera evidente a través de sus prácticas de control, quién muere y quién no. Ya no estamos hablando, ojo, ya no estamos hablando solamente del respirador, de a quién le toca, a quién no. Estamos hablando de que eso ya operaba desde años atrás, ¿no? Y opera como esta forma de control social. Y bueno, yo la verdad, para cerrar, a mí me parece importante un poco hacer evidente, quizás, no sé qué tan evidente sea hacerlo evidente,
pero que tiene que ver con la visibilidad sobre cómo estos sistemas de poder, los banqueros, los gobiernos, los sistemas económicos, aprovechan estas coyunturas, ¿no? Para que esos problemas, y más si es un problema ajeno, es decir, un virus invisible, ¿no? Como ese enemigo invisible, entre las grandes comillas, parece que entonces tenemos un enemigo en común, ¿no? Y eso es lo que funciona y ha funcionado, ¿no? A través de las doctrinas del shock y del control, ¿no? Ese enemigo en común, y ahora qué mejor les vino anillo al dedo como este enemigo en común e invisible para poder empezar a ejercer estos sistemas, ¿no? Y yo pensaba, voy a poner un ejemplo quizás muy rapidísimo, y igual también para que cada quien ya vayamos exponiendo un poco este cierre. Me pasaba mucho con una playa que se encuentra ay, se me fue el nombre, donde fuimos con Josué hace un año, hace un año, se me fue. Es Sayulita, y por ahí hay unas playas, y hay una playa que está privatizada, ¿no? Y está bien cabrón porque el pretexto es que esa playa la destruyeron las personas, ¿no? Y entonces lo que hacen es privatizar esa playa, y no solo privatizarla, sino que los que se encuentran en el poder, y cuentan las personas de esa comunidad, van cuando quieren, a la hora que quieren, porque tiene dueño esa playa, y las personas que somos mortales tenemos que dar un pago de aproximadamente 1,500 pesos, ¿no? Entonces, y está bien cabrón, porque esto que antecede al que se supone que la maltrataron las personas y no hubo el cuidado, fue nuestra culpa como seres humanos no haber cuidado esa playa, y por ende tenemos que acatar las reglas, que es, nadie, al menos nosotros no pisamos la playa esa que mencionaban, porque eran 1,500 varos, y además solamente saca como 50 viajes en todo un día, y se privatiza, no todo el mundo tiene acceso, y es una forma de control ante un antecedente del cual tuvimos la culpa, ¿no? Entonces, esto me hace mucho eco en todos los antecedentes ahora que se van a generar como con el virus, y que las medidas de control, las medidas de relaciones entre nosotros y nosotras, las medidas que se tomarán son justo, entre grandes comillas, como para el cuidado. Me parece importante lo que hablaba sobre la militancia de la saliva, sobre la militancia del encontrarnos, el de no olvidar que tenemos una relación humana, relaciones afectivas, y eso para mí me parece como lo más importante. Matizar, es decir, matizar sí quiere decir que, ok, si veo quizás a alguien que no sé, y hasta eso ya sería caer en lo mismo, si sabemos que el virus está, como siempre, tenemos unas medidas, lo que decía, lavarnos las manos como algo común y cotidiano que debemos de hacer nuestro, pero no solo ahorita, sino siempre, por muchas otras enfermedades y propias, no sé, la comida, cuando no te lavas las manos, te puede dar cierta enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, no olvidar eso, pues, no olvidar que lo que estamos pasando puede tener efectos graves, pero no olvidar que hay que seguir vinculándonos y ejercer ciertas redes de colaboración, de reflexión, y no solo en torno a un tema, sino a muchos en común, pues para que no nos dejemos caer tan fácil, ¿no? Y al menos estemos, soy soñador en ese sentido, pues estar de pie, ¿no? Nunca de rodillas, pues, ¿no? No sé, alguien que quieran ir cerrando, camaradas. Yo me quedé ahorita pensando en el asunto de lo que mencionaba Maxi al inicio, que es que las personas, y lo veo también con mi propia familia, de pronto gente que tiene otros padecimientos no quiere ir al hospital justamente por este temor al contagio de la otra enfermedad, ¿no? Que pareciera que en este momento sí tiene, o sea, está en un nivel máximo de la jerarquía de patologías. Pero pienso también en cómo, o sea, a lo largo de toda esta charla, hay una estigmatización también de la enfermedad, ¿no? O sea, con respecto a esto que mencionaba Maxi de señalar o de hacer un señalamiento de las casas de los que están enfermos de coronavirus, y me hizo recordar muchísimo esto de lo que muchos nos reímos y nos pareció una locura con una reportera durante una de las conferencias nocturnas, que era que la mujer quería que las autoridades dieran nombres de las personas infectadas. No sé si lo recuerdas, Ángel. Y entonces, ¿cómo se empieza a generar una estigmatización de la enfermedad? Y cómo entonces viene ahí el asunto del encierro como un castigo a que estés enfermo, ¿no? O sea, la enfermedad es de alguna manera aleatoria, le puede dar a cualquiera, pero entonces si tú la tienes, hay que castigarte,
Y entonces también me parece interesante cómo es que tendremos que hacer un análisis a posteriori de cómo comenzó, de todas las reacciones en términos sociales a la gente infectada, pues, con el virus. Y ya. No sé si más. Sara, Maxi, ¿quieren agregar algo para poder ir concluyendo con la sesión? Yo lo último que quisiera poner sobre la mesa, que es algo que hace a mi preocupación mayor, ¿no? Que es la idea de que prestemos la atención a los fenómenos históricos, a lo que fue pasando, a las diferentes secuencias que hemos transitado en los últimos 2000 años, corriendo el riesgo de quedarme corto. Porque esto que estamos visualizando con la estigmatización de los enfermos, obviamente no es novedad. Desde los leprosarios hasta hoy, el señalamiento del que transmite algo nocivo es moneda frecuente. De hecho, la palabra nocivo también tiene una carga etimológica interesante. Nocivo viene de noche, la noche es algo malo. Bueno, todo lo que generalmente siempre hablamos a la hora de referenciarnos como abolicionistas de la cultura represiva. Y en términos también históricos, visualicemos cómo esto que plantea Ángel de echarnos la culpa de lo malo y decirnos, mirá, si te está pasando eso porque te portaste mal o porque no hiciste lo correcto, también se da y se dio en diferentes momentos de la historia. Es decir, ¿por qué enfatizo siempre en esto? Para también poner en evidencia lo a veces tan estúpidos que podemos llegar a ser, en el sentido de que lo que estamos viviendo ya sucedió con otros matices y con otras características concretas hace 100, 200 o 1000 años. ¿Y qué pasa? Porque incluso ante secuencias tan evidentes seguimos comportándonos de la misma manera. Y hay un ejemplo cortito que siempre que ilustra muy bien esto que estoy diciendo. Roma se convierte al cristianismo oficialmente en el año 380 después de Cristo. Al poco tiempo, Roma es saqueada por Alarico, ¿sí? Líder visigodo. Entonces los romanos empiezan a tener remordimientos internos y diciendo, qué mala suerte, una vez que nos hacemos cristianos, por primera vez en la historia, viene un rey visigodo y arrasa con todo. ¿No será que hicimos mal en volvernos cristianos? Empieza a existir este debate cultural en la Roma que va entre el 380 y el año 410, donde se produce el saqueo. ¿Qué va a decirnos Agustín de Hipona sobre esta situación? Que Agustín de Hipona sería una especie de la CNN de la época, ¿no? Los grandes medios internacionales de la época. ¿Qué nos va a decir Agustín de Hipona en su libro Ciudad de Dios? Ustedes, romanos, no estaban totalmente convencidos de que Dios era la única divinidad a la que teníamos que honrar. Por eso vino Alarico y los castigó con el saqueo. Pero sepan algo, romanos, sepan algo. Si ustedes hubiesen seguido siendo politeístas, el saqueo hubiese tenido consecuencias todavía peores. Dicho más sencillo, los romanos son los responsables de lo malo que sucedió por no creer lo suficiente en Dios y son a su vez responsables de lo malo que no sucedió y que podría haber sucedido por el solo hecho de haber iniciado el camino del monoteísmo. ¿Se comprende? Cualquier escenario, cualquier situación que suceda, nos vaya bien, nos vaya mal, haya 6 millones de muertos o haya 30 muertos, el poder, la cultura represiva va a hacer todo lo posible para caer bien parada.
Y no es que lo va a hacer ahora, lo viene haciendo desde siempre. Acomodan el discurso a sus intereses circunstanciales. Dicho desde la pandemia del coronavirus, si le sale bien y si relativamente la pandemia es controlada, lo que van a decir, ¿vieron? Estaba bien todo lo que hicimos, la cuarentena, las medidas restrictivas, la hipervigilancia. Esta es la única forma en que tenemos que operar en situaciones similares. Si le llega a salir mal, es decir, si esto se desmadra y el caos es total, no es que van a decir, perdón, me equivoqué. Lo que van a decir es, ustedes fueron culpables de no hacer caso de todas nuestras directivas. En consecuencia, cuando esto vuelva a suceder, tenemos que actuar todavía con mayor severidad. ¿Visualizan la trampa retórica? ¿Visualizan el engaño? Así, estamos completamente desprotegidos frente a la capacidad de manipulación del discurso de la cultura represiva. ¿Qué tenemos que hacer frente a todo eso? Y dejar en evidencia estas cosas, desde San Agustín y sus artilugios para dejar bien parado el proceso de conversión de los romanos del politeísmo al monoteísmo, hasta lo que van a decir los gobernantes ante cualquier escenario. Yo me imagino al presidente argentino, cuando todo esto termine, autofelicitándose por las medidas tomadas. Y si todo esto se desmadra, reprochándonos no haber cumplido lo suficiente, diciendo que tenemos una sociedad responsable. Es lo que va a suceder. ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque no me cansé de visualizar situaciones equivalentes en los diferentes periodos históricos. No hay demasiada creatividad en este sentido en lo que hace específicamente a la cultura represiva. Lo que hay es un nivel de desconocimiento muy importante de todo esto y sobre todo una invisibilización sistemática de todos estos procedimientos fraudulentos. Y nada más, porque si no me voy a extender demasiado. Y tampoco quiero aburrirlos a los compañeros mexicanos. Bueno, ya nada más yo para finalizar. Bueno, coincido bueno, quiero retomar ahora la cultura popular con una serie de Netflix que ahora que es el momento, que creo que mucha gente lo tiene y si no, pues por ahí hay gente que puede compartir cuentas y demás. Acá hay una serie que me parece muy interesante que justo plantea como como los terrenos de la ética y la moral todo el tiempo, pero sobre todo el terreno de la moral desde la comedia, que eso me parece algo bastante aplaudible, que es The Good Place, ¿no? Y bueno, la cosa es que en esta serie, no voy a spoilear por si no la han visto, pero bueno, el asunto es ese, o sea, digamos, hay todo el tiempo como el asunto de la moral ahí, ¿no? O sea, y cómo nos moralizamos a nosotros mismos, pero a final de cuentas nos plantea que incluso el mismo paraíso puede ser, o sea, un lugar de encierro y de vigilancia y de estaticidad, ¿no? Entonces, creo yo que justo, o sea, un poco la cosa es esa, o sea, creo que el problema es ese, como la norma, la estaticidad y como no cuestionarse absolutamente nada, ¿no? O sea, la conformidad con el estar, con el estar aparentemente bien, porque a final de cuentas, pues es decir, alguien nos está diciendo que estamos bien, ¿no? Es decir, alguien está pautando que nosotros vamos bien o que estamos bien, cuando en realidad, pues el término bien, pues, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como nada más quisiera apuntar por ahí eso, que en general es como sí cuestionarnos como qué está sucediendo en todos los ámbitos ahora y qué va a cambiar, ¿no? Es decir, creo que muchas cosas, por ejemplo, esta onda de, o sea, lo del contacto que ya decíamos es como, o sea, sí, puede que a lo mejor cambien algunas cosas, pero hay cosas que son, o sea, hay cosas que no pueden cambiar, o sea, hay cosas que tienen que defenderse propiamente, ¿no? O sea, el contacto físico creo que es algo que tiene que defenderse. Y también por ahí va un poco la lucha, o sea, como nuestro activismo de pronto, ¿no? O sea, como va hacia allá, o sea, hay cosas que vamos a tener que defender de ahora en adelante, ¿no? O a partir de que esto termine, no lo sé muy bien. O un poco lo que ya decía Maxi, o sea, creo que sí hay cosas que tenemos que defender, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? O sea, como, bueno, yo no voy a dejar de hablar de eso, pero
O sea, también, o sea, hay cosas, o sea, nosotros acá en México pues, sí tenemos que defender el hecho de que se tiene que hablar, que seguimos, o sea, nos siguen matando aún con pandemia, ¿no? O sea, entonces, pues, ese, pues, o sea, yo nada más por ahí quiero finalizar un poco, y pues nada, o sea, como ahora no tengo como más preguntas, pero o sea, la pregunta sería cómo, ¿no? O sea, pensar ahora cómo vamos a defenderlo. Y pues ya, eso es todo. Bueno, si no quieren agregar nada más, ¿algo más algo más o para mandar al cierre? De mi parte, De quien sea, no pasa nada. no, de mi parte simplemente agradecer el espacio para reflexionar. Quedaron un montón de cosas, un montón de matices, pero ya habrá nuevas oportunidades para desandarlos. Creo que estamos en presencia de un hito que nos obliga a pensar y a repensar un montón de cuestiones y que nos obliga también a estar más atentos que nunca y más comprometidos que nunca con las causas que ya desde antes nos movilizaban. Y sobre todo a predisponernos para que esas militancias cada día sean más complejas y menos previsibles, simplemente eso. Vale, pues muchísimas gracias, Maxi, por habernos acompañado esta tarde. Gracias, Moni, gracias, Sara. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando y que llegaron hasta este momento. Esto es parte del ciclo de El Encierro como cotidiano y pues en efecto no intentamos dar verdades, hay que, sino todo el tiempo estar problematizando constantemente sobre las prácticas del buen vivir, las prácticas de la vida digna y sobre todo el derecho a la vida, que es toda esta multiplicidad y hacer de todos los frentes un solo frente, ¿no? Encontrarnos para poder luchar por una vida digna. Muchas gracias a las personas que nos siguieron hasta este momento. Eso es todo. Nos vemos para la próxima. Chao.